Análisis de pinturas barrocas. Para dar comienzo al análisis de las obras, primero quiero hacer pie en lo que fue el contexto de este periodo para luego poder comprender mucho mejor las obras. El barroco es el estilo que se gesta a finales del siglo XVI y se extiende hasta mediados del siglo XVIII. Nace en Italia, más precisamente en Roma, pero se expande desde allí a toda Europa, la fluyente riqueza de los estados y la próspera situación del catolicismo. La variedad de situaciones socioeconómicas, políticas y religiosas originan la existencia del barroco, que alude a distintos. Un barroco cortesano y católico, instrumento de propaganda de la Iglesia y del Estado absoluto, dado en Italia, en Francia y en España, y por otro lado nos encontramos con un barroco burgués y protestante en Inglaterra y Holanda. Pese a estas grandes diferencias, existen impulsos estéticos comunes, fruto de la sensibilidad de la época, que diseña las reglas y tiende a lo emotivo, a lo desbordante. Es un estilo que refleja el estado del ánimo del hombre de ese momento, pesimista, desengañado, realista, con conciencia de sus imperfecciones. Pero también podemos decir que el barroco no solo hay que entenderlo como un estilo artístico, sino también como una forma de vida. La necesidad de cambio era inminente. Hay que recordar el fuerte golpe que aportó Martín Lutero con sus tesis y lo que trajo consigo la Contrarreforma y también la consumación en el Concilio del Trento. La Iglesia Católica después del Trento renuncia a las naciones protestantes, pero crea una gran disciplina dentro del catolicismo. La pintura y la escultura crean una iconografía que ayudan a la Iglesia a expresar su idea de verdad católica. Bueno, por esto mismo los personajes han de ser cercanos al pueblo. Los santos dejan de vestir como cortesanos para parecer casi como pordioseros a gran tamaño, con rostros vulgares. El énfasis de la acción ha de colocarse sobre el dramatismo, ganar al fiel a través de la emoción. Esa fue la consigna. Las escenas se vuelven dinámicas, lejos del hieratismo intemporal de los estilos anteriores. Las composiciones se complican para ofrecer variedad y colorido. Las luces, los colores, las sombras se multiplican y aparecen una imagen vistosa y atrayente de la religión y sus protagonistas. Bueno, ahora sí vamos a continuar con las características generales del arte barroco. Acá nos vamos a encontrar con el predominio del color sobre el dibujo. En el Renacimiento primaba la línea por encima de todo, en el barroco se prefiere una pintura de mancha. Esto quiere decir que el barroco hace más uso del color a diferencia del Renacimiento, donde se utilizaba más la línea. El claroscuro. En el Renacimiento se prefería una luz clara y limpia. En el barroco la luz en juego con la sombra cobra una importancia hasta entonces desconocida. Las primeras aportaciones las trajo consigo el tenebrismo caraballista. El claroscuro nació durante el periodo del Renacimiento, fue creado por Leonardo da Vinci. Por ende va a tener modificaciones a lo largo del tiempo. Y acá vemos una gran modificación dentro de lo que es el periodo barroco, ya que se trabaja mucho más la luz y la sombra. A diferencia que en el Renacimiento era muy sublime, muy suave el uso del claroscuro. Por otro lado, la huida de la perspectiva lineal renacentista.
En el Renacimiento había primado la perspectiva lineal o geométrica euclidiana para dar la sensación de profundidad. Se procedía a la sucesión de planos. En el Barroco, la sensación de profundidad puede obtenerse por diversos procedimientos. Bueno, acá también tenemos otro invento o otra creación de Leonardo da Vinci, la perspectiva. También nació en el Renacimiento y obvio se va a modificar durante el tiempo, y en el Barroco pasa esto, ¿no? Y además tiene diferentes tipos de uso, pero lo importante es que esto sirve para la humanidad. Escorzos consiste en representar a las figuras en actitudes no paralelas a los lados del lienzo o fresco. ¿Qué quiere decir escorzos? ¿Por qué se utiliza el escorzo? El escorzo quiere decir que las personas no van a estar estáticas, es decir, no vamos a estar sentados como la Gioconda, con las manos cruzadas y quietitas así, como listas para que nos saquen una foto. No, todo lo contrario, las imágenes producen y tienen que dar sensación de movimiento. Por eso el escorzo es utilizado. Es muy utilizado sobre todo en las obras de Caravaggio. Primer término a gran escala en contraste con el fondo. Luces y sombras. Eso en todas las obras del periodo barroco. La composición asimétrica. Esto también lo genera el escorzo. El escorzo también genera la composición asimétrica. Acá dice, en el Renacimiento la tendencia generalizada era colocar la figura principal en el centro de la composición y a partir de ella organizar la pintura en dos mitades simétricas. En el Barroco se prefiere el desequilibrio. Ojo, no quiere decir que no haya equilibrio, sino que ya no es el equilibrio simétrico, sino que se logra de otro modo. Así aparecen figuras cortadas como si continuaran fuera de la tela. Lo que busca el barroco en sí es una participación del espectador, ¿sí? Que intentaba en ese momento llamar la atención del espectador. Por eso recurren a estos usos, ¿sí? El uso de que genere movimiento, de que la obra se acerque al ser humano de ese momento, ¿sí? El movimiento viene dado por el uso de escorzos, diagonales y ondulaciones, ¿sí? Las ondulaciones voy a decir que se da más que nada en lo que es la arquitectura, ¿sí? Porque se usa mucho lo que es curva y contracurva. Aquí nos encontramos con una obra de Caravaggio, La vocación de San Mateo. Pertenece al ciclo de vida de San Mateo que le fue encargada a Caravaggio, ¿sí? Un pintor italiano, uno de los mayores representantes de este periodo. Lo terminó en 1601 y bueno, utilizó la técnica de óleo sobre lienzo. El tamaño ronda entre los 3 metros 38 por 3 metros 48. Está dominada por una intensa acción dramática, tiene una composición muy estudiada y obtiene con gran economía de medios unos resultados espléndidos. La pintura representa la historia que se narra en el Evangelio según San Mateo, donde Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Bueno, se ha realizado en torno a dos planos paralelos. Por un lado tenemos el superior, donde está ocupado solo por una ventana, y el inferior, en el que se representa el momento preciso en que Cristo apunta a San Mateo y lo llama al apostolado.
El santo está sentado frente a una tabla con un grupo de personas como en una escena de taberna. El hecho de que vistan como en la época del pintor y sean pinturas realistas, sin ninguna idealización, transmite la percepción del artista de la actualidad de la escena. Su participación íntima en el acontecimiento representado, mientras que de forma antihistórica se ponen justamente a Cristo y al mismo San Pedro envueltos en una túnica temporal. Entrando en detalle, sobre todo en el rostro de Jesús, podemos decir: Cristo trae la luz verdadera a este espacio oscuro de los recaudadores de impuestos, para acentuar la tensión dramática de la imagen y focalizar sobre todo al grupo de los protagonistas. La atención del que mira recurre al expediente de sumergir la escena en una penumbra cortada por un rayo de luz blanca que hace emerger los gestos, las manos o parte de la ropa y deja casi invisible el resto. Esta pintura refleja así la colisión entre dos mundos, el poder de la fe inmortal por un lado y por el otro el ambiente mundano de Levi, que se inclina sobre su dinero ignorando a Jesús. Este le atraviesa con un rayo de luz, haciendo aparentemente sin esfuerzo un gesto con la mano que ejerce una gravedad sublime sin necesidad de lucir musculosidad. Los pies desnudos de Jesús son simplicidad clásica, en contraste con los recaudadores. Estando descalzo, Jesús puede simbolizar igualmente santidad, como si estuviera en el suelo sagrado. Bueno, acá nos encontramos con Las Meninas de Diego Velázquez. Fue pintado en el año 1656 y retrata a la infanta Margarita, que es la niña que vemos en el centro con el vestido color champagne. Fue la hija del rey Felipe IV y este cuadro se encuentra en el Museo del Prado, en España. El cuadro representa el ambiente familiar, hogareño e íntimo de la realeza, cuyo centro es el centro de la infanta Margarita, rodeada de su pequeña corte. Se caracteriza por su concepto innovador, excelente ejecución en la técnica, el particular uso de la perspectiva, el contraste entre la luz y la sombra, la distribución de planos y personajes y la recreación del ambiente familiar. Velázquez aplicó la técnica de óleo en una superficie de lienzo de 3 metros por 2,76 metros aproximadamente. En aquella época no existían telas tan grandes, por lo que con el paso del tiempo esto ha sobresalido las costuras que ajustan las telas del cuadro. Bueno, vamos a centralizarnos en los personajes principales, ¿sí? Se pueden distinguir 11 personajes y el perro que se encuentra en el suelo, ¿sí? Diego Velázquez, el pintor, se pinta a sí mismo escondido detrás de un lienzo de gran tamaño. Su postura con el pincel suspendido denota la intención de mostrar que la pintura es un proceso intelectual, por lo cual se retrata la imagen mental creada. El misterio del motivo del cuadro que pinta en Las Meninas aumenta su complejidad. Otro personaje es la infanta Margarita. Se encuentra rodeada de sus damas de honor o de las meninas. Como la figura principal de la obra es retratada manifestando a la vez su origen real
y su condición de niña. Por eso también podemos ver a los bufones, ¿sí? Porque aluden o simbolizan a la niñez, a la infancia. Por otro lado, otro de los personajes importantes que hacen a esta obra aún más importante es José Nieto, es ese hombre que está en el fondo donde se ve una puerta, ¿sí? Bueno, su función en el cuadro es introducir luz a la habitación desde el fondo, aumentando perspectiva y profundidad. Se sitúa frente a una puerta abierta donde entra luz del corredor. La luz en este cuadro logra un juego con la sombra. Es uno de los aspectos mejor logrados. Podemos distinguir tres fuentes de luz. La más importante es el que proviene de los balcones y que incorpora al espectador en ese plano. La segunda luz viene del fondo del corredor y la tercera es la más tenue, captada por el espacio. De los planos, ¿qué podemos decir? En primer plano se encuentra la infanta Margarita con sus damas de honor, las meninas, los bufones de la corte y el mástil, el perro, que representan la inocencia y la infancia. En el segundo plano se encuentra el propio pintor, donde al extremo derecho se encuentran las guardarramas, contrastando el lado intelectual con el lado superficial. En el tercer plano vemos a los reyes. A la primera vista son quienes le dan profundidad intelectual y técnica a esta obra maravillosa de Velázquez.